Bienvenidos a Un pedazo del pastel. Una explicación lógica para algunos, no tan lógica para otros, sobre cómo es este negocio. El negocio del cine adulto, el negocio de la plataforma azul, el negocio de la creación digital, el negocio de la marca personal. Un pedazo del pastel. Imagina tu negocio, tu vida y tu trabajo como un pastel completo, rebosando de crema, con una cereza en ese pastel. Un pastel gigante, recién salido del horno. Un pastel que se parte por fragmentos y que cualquier fragmento de esos tiene un valor alto en el mercado. Ni te cuento cuánto vale todo el pastel. Sin embargo, compartir una parte de ese pastel es una de las tareas más difíciles para un creador o para una creadora. Porque no tenemos mentalidad de empresarios, porque no tenemos mentalidad de negocios, porque muchas veces compartir ese pastel nos da rabia, nos molesta, porque pensamos que somos los dueños absolutos de la receta, que somos los dueños absolutos del derecho de compartir ese pastel. Así que te voy a contar un poco en este video mi experiencia sobre compartir el pastel, mi experiencia buena, regular y mala. Vamos desde el principio. Si hay una cosa complicada en la vida es tener una pareja que trabaja en el mismo negocio que uno. Parece al principio fácil, pero voy a ser honesto, es complicado. Hay una guerra de egos, hay una guerra de popularidad, sobre todo, por ejemplo, si son socios del mismo negocio, los dos ganan lo mismo y uno quiere sobresalir por algunos rasgos de su personalidad y quiere, no sé, en mi caso, por ejemplo, tenía un problema en el cual con mi pareja siempre queríamos ser el número uno y aunque los dos trabajamos en equipo, el modelo de pareja funcionando en pro de un mismo negocio nunca funcionó. Se desbarató el negocio, se quebró la empresa, se fue todo para la mierda precisamente porque no éramos capaces de compartir un pedazo del pastel. Y eso aplica también para negocios, no solamente para las relaciones, pero empecemos por las relaciones. En las relaciones no comparto ese pedazo de pastel porque no me da la gana compartir contigo algo que supuestamente es mío. Esto uno no lo ve en la relación, uno lo ve después de la relación. Por ahí dicen que uno conoce a la persona con la que se casa cuando se divorcia. Llegar a un acuerdo sobre temas económicos y sobre cómo repartir el pastel es una de las tareas más difíciles que he tenido en mi vida. Yo tengo herramientas para trabajarlo, herramientas lógicas, pero normalmente no todo el mundo tiene herramientas lógicas para poder darse cuenta que el pastel se tiene que dividir, si eres socio del 50, en partes iguales. Pero ahora vamos un poquito más profundo al negocio. Compartir una parte del pastel con personas de tu negocio, de tu industria, de tu grupo comercial, de tu sector. Voy a hablar directamente de OnlyFans. Miren, es imposible que una creadora esté durante 24 horas pendiente del chat. Es agotador, es difícil, es complicado, necesita métrica, agota, cansa, desgasta. Es un trabajo que necesita análisis, análisis para llevar conversaciones, para poder vender, análisis para poder trabajarlo, disciplina. Tiene que sembrar una semilla todos los días que se convierte en una fuente de tráfico. Y esto, te lo digo, necesita o requiere paciencia. Por eso, una modelo compartiendo un pedazo del pastel, solamente con un equipo de gestión ya estuviera multiplicando sus ingresos. Calcule, ¿usted es capaz de estar 12 horas seguidas atendiendo el chat? No lo creo. Y es que no son 12, son 24. Es imposible que usted lo haga, a menos de que usted comparta una parte del pastel o con su pareja, o con un empleado, o con una agencia. Compartir una parte del pastel. Saber que el otro se está comiendo un pastel de chocolate cuando yo fui la receta primaria, con mis ingredientes, con mi cuerpito delicioso y rebosante de cacao por todos lados, y esa agencia viene a pegarle un mordisco. Ahí cometemos un error grande. Primero, compartir una parte del pastel con rabia. Si usted va a tomar la decisión de compartir una parte del pastel con una agencia, con
un socio con X, Y o Z, hágalo con amor, con gratitud, con entrega, con alegría. Si usted siente desde el principio que compartir esa parte del pastel le va a dañar el caminado, le va a hacer sentir mal, no lo haga. No lo haga de entrada. Hay personas que comparten pastel, hay personas que no comparten pastel. Hay personas que al compartir el pastel se convierten en fábricas de pasteles que van fabricando distintos pasteles llamados negocios, cuentas, proyectos, y al dividirlos encuentran un grupo de personas a su alrededor que pueden comer de ese pastel, pero que también van a trabajar para poder vender ese pedazo del pastel. En su gestión, chat, tráfico, producción, planeación, mentalidad, muchos aspectos. Cometemos muchos errores a la hora de compartir el pedazo del pastel siendo envidiosos, pretendiendo tener lo que el otro tiene sin fijarnos en lo que uno está haciendo, cómo su desarrollo, y porque cada proceso es distinto, cada tema es totalmente distinto y cada paso a paso de cada modelo es un negocio totalmente distinto, es una pastelería distinta, es un pastel de un sabor, de otro sabor, de otro sabor, que cada uno de ellos requirió una receta totalmente distinta y que se vende a personas con gustos totalmente distintos. El gourmet, el glotón, el baratero, el no sé qué, el que no entiende el pastel en español y lo necesita en inglés, el que lo necesita en chino. Mejor dicho, compartir el pastel. Hoy vengo a hablarles sobre algunos aspectos claves para poder usted tener la fortaleza de trabajar en el negocio de la plataforma azul y no tenerle miedo a compartir ese pastel. Trabajar en pareja. Hay algo complicado con trabajar en pareja. Si uno no tiene los recuerdos claros, después esto va a ser un mierdero. Si usted no tiene firmado cuáles son los pasos a seguir, si esto no sigue más, si no sabemos cuál es el rol de cada uno dentro de la empresa, si no sabemos cuáles son los porcentajes, si no entendemos que hay pérdidas y ganancias y valor neto, que no es lo mismo dividir los ingresos entre dos que los ingresos menos los gastos, que si uno no está acompañado de una asesoría legal al principio para que todo quede firmado, documentado, escrito, acordado, puede haber debates, y sobre todo con la ley colombiana, que pueden durar décadas, se lo digo por experiencia, décadas, para poder definir temas civiles, contractuales, legales de la disolución de una pareja. Todavía no hay una jurisprudencia completa, correcta, que hable sobre esa propiedad de contenido intelectual adulto. Porque digamos que la actriz es la modelo, un ejemplo, y parte del posicionamiento de esa modelo fue su pareja, el que estaba detrás de bambalinas, el que editaba, el que hacía el marketing, el que hablaba con los usuarios, el que convertía las ventas. Después, legalmente, cómo poder demostrar que esa empresa, que ese negocio le pertenece a él o a ella. Sí, es un poco incómodo poder hablar de temas legales con la pareja, es un poco incómodo poder poner acuerdos porque es muy normal que la pareja diga, pero yo nunca te robaría. Lo que pasa es que uno no sabe qué sucede después de tener emociones o situaciones difíciles que se convierten en conflicto y que uno al final no tenga ninguna herramienta legal donde pegarse. Entonces, compartir una parte del pastel con la pareja. Primer tema. Cuando no separas la pareja de la empresa, el patrimonio y la propiedad intelectual, todo queda mezclado y todo se convierte en un revuelto que es muy difícil de separar. Normalmente, si una propiedad hace parte de la ganancia de una empresa, pero esa propiedad hace parte de una familia, o sea, es muy complicado mezclar temas familiares con temas comerciales, con temas legales, con temas penales. Primero, ¿qué es exactamente el pastel? Y estamos hablando de la pareja y es muy importante que lo tengan claro. Si usted tiene una pareja con la cual trabajó, aplica para el negocio adulto, OnlyFans o para cualquier otro negocio de propiedad intelectual, de crecimiento de redes, de marca personal, lo que usted quiera. Lo primero, ¿qué es exactamente ese pastel? Lo estaba hablando desde el principio. Son los ingresos brutos,
¿Son los ingresos después de la comisión de la plataforma? ¿Son los ingresos después de impuestos, devoluciones, gastos? ¿Son después de pagar salarios o personas, o eso mágicamente se construyó solo, de la nada? Dio 136,000 pesos esa cuenta, 136,000 dólares esa cuenta por obra y gracia del Espíritu Santo. O requirió trabajo. Había un editor, había un contador, había una parte legal, había un diseñador de producto, había lo que sea. ¿Okay? ¿Cuál es el pastel? Un porcentaje de ese pastel tiene que ver también con ese pastel, cuánto costó hacerlo. Ese pastel fue con elementos de esa relación, o a ese pastel se le sumaron otros elementos distintos para que ese pastel pudiera germinar, o para que la fábrica pudiera estar trabajando constantemente en la pastelería. Entonces imagínese que usted ha trabajado con su mujer y se separan y no hay cosas claras, no hay acuerdos claros, y usted queda totalmente fuera del negocio porque ella es la que ha firmado el contrato, por ejemplo, en una cuenta de OnlyFans. No hay un acuerdo interno que pueda demostrar que ustedes eran socios de esa cuenta. Entonces, hacer un contrato es clave a la hora de trabajar, o tener una empresa es clave a la hora de trabajar. Sin embargo, inclusive teniendo una empresa es un conflicto grande porque la ley colombiana todavía no entiende legislaciones sobre temas adultos. Yo tenía una empresa con mi pareja, éramos 50 y 50 y llevábamos casi una década y no hemos podido disolver la sociedad. Segundo, no confundir salario, propiedad, inversión y utilidades. Y ahí lo estaba hablando en la parte anterior. Una persona puede recibir un salario por trabajar, a recuperar el capital que invirtió, tener un porcentaje de la empresa y participar en las utilidades. O sea, hay cosas distintas. Yo participo de las utilidades, pero estoy poniendo trabajo, estoy aportando, edité, diseñé, me senté en el computador a escanear un contrato, hice algún trabajo puntual para que eso germinara. ¿Cuál fue el trabajo puntual? Y dentro del contrato inicial, ¿cuáles eran los roles de cada uno de nosotros? ¿Cierto? Es importante. ¿Quién puso la cara ante responsabilidades legales? ¿Quién puso la cara ante los clientes? Entonces miren que hay muchas cosas por definir dentro de un esquema, y vamos a utilizar algunos casos puntuales de parejas que se han separado y que han tenido toneladas de contenido grabadas y que se ha convertido en un debate. Y este video me lo pidieron precisamente de la Corte Constitucional para poder indagar sobre qué sería correcto legislar a la hora de tener este caso, porque los jueces están confundidos. Después de unos 25 años en los cuales estamos en el negocio para adultos, los jueces apenas empiezan a tener este tipo de temáticas en donde parejas se disuelven, hay unas propiedades, hay unos contenidos intelectuales y necesitan empezar a resolver como cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos y cómo repartirlo. Hay que definir quién manda y hasta dónde. Las empresas normalmente tienen una gerencia. Los dos, es imposible que estén de gerentes de la misma compañía, si no, esa compañía no tendría un ritmo, una rentabilidad. Si yo, por ejemplo, digo, soy socio de esta compañía del 50, pero yo no gerencio, yo no edito, yo no tomo decisiones, yo no hago frente a situaciones legales, yo no aporto de manera puntual sobre esa responsabilidad que también implica mi porcentaje, entonces yo no hago parte de la gerencia, mi porcentaje, mi ganancia será mayor o menor de la repartición de ese pastel. Un buen socio no se ofende porque le pidan cuentas. Un buen socio, cuando le piden, hey, necesito saber cuál es el valor exacto por el cual tú estás reclamando. Y si esa persona no le tiene a uno esos datos claves, sino que simplemente está reclamando algo que no sabe, estás fuera de contexto, totalmente fuera de contexto, ¿ok? Porque, es que tú no me explicaste los gastos de manera correcta, es que tú no me participaste X, Y o Z, ¿no? Una persona que realmente está involucrada con el negocio no deja pasar ni un mes para poder estar haciéndose cargo del negocio. De otra forma no es un negocio, no es un negocio. Estos son consejos claves para que usted, si tiene una pareja y por ejemplo una cuenta de OnlyFans, lo aclare en este momento. Yo tengo por ejemplo algunas creadoras que tienen pareja. Me encantaría que estas creadoras vean este video y juntos con su pareja diseñen un contrato
que explique cuál es el rol de cada uno de ustedes y la participación sobre esa empresa. Esto es muy complicado de enfrentarlo con la pareja, pero es muy satisfactorio tener las cosas claras desde el principio. Una cosa importante es revisar la calidad humana de las personas con las cuales vas a trabajar. Esa persona te insulta, esa persona te trata mal, esa persona te roba, esa persona oculta la contabilidad, esa persona te ha quitado cosas. Cuando hay un conflicto, todos son culpables y víctimas. Ay, es que él me hizo, ay, es que ella me hizo. Pero es importante darse cuenta que en la base sólida, al principio, cuando uno está haciendo un acuerdo, hay un factor que uno no revisa a fondo a la hora de hacer negocios. Y no es si este socio me conviene, sino cuál es la calidad humana de esa persona. Y eso es importante. Un contrato, y para que lo tengan claro, y se los voy a dejar a todos ustedes en este video, un contrato no es aquello que mata la confianza, al contrario, más respeto por las personas que supuestamente es mi círculo más cercano. Cuando uno pide hacer un contrato con una persona, cuando uno pide llegar a un acuerdo con una persona que supuestamente tiene esa cercanía, es más respeto. Porque con este respeto se va uno a trabajar, se va uno a ser muy claro con la contabilidad, con las situaciones, con los roles de compañía, negocio o proyecto. El contrato, repito, no mata la confianza. El contrato evita que años después se vuelvan completos enemigos. Que cada persona reescriba la historia según su propia conveniencia. Que el otro tenga después el descaro, después de unos años, de insultar al otro y decirle es que tú tal cosa, cuando en realidad las cosas no quedaron claras. Se define quién trae los ingredientes, quién trabaja, quién asume el riesgo, quién es dueño de la receta, cómo se pagan los gastos, cómo se reparten las ganancias y qué sucede cuando alguien decide levantarse de la mesa. Compartir significa tener confianza, reglas, pruebas, transparencia y una salida justa. Y recuerda esta última frase, no compartas un negocio solamente con la persona que te trata bien cuando todo está creciendo. Compártelo con la persona que sería capaz de tratarte justamente bien cuando ya no hace parte de ese negocio. Este video es importante que lo vean las parejas que trabajan en el negocio adulto, en participación colectiva o que hacen parte de una agencia o que hacen parte de un equipo en donde se divide el pastel. Hablaremos del pastel, de cómo dividirlo, de algunos consejos que yo sé que van a ser útiles porque te lo digo desde la experiencia, soy mentor, o sea que ya he vivido estas situaciones o cosas. Padre mío, ¿cómo estás? Dame un segundito, ya vengo. Cobra 1, cobra 2, me copia, cobra 2, perdones por la interrupción. Seguimos, entonces, este video es para recomendarle a las parejas que están trabajando dentro de la industria adulta hacer acuerdos claves, claros, honestos, en papel más el videocontrato. Yo he tenido problemas en donde una modelo ha dicho es que yo nunca firmé ese papel, es que yo nunca firmé ese documento, es que yo nunca le di permiso de tal cosa y yo siempre llego con un video en donde se le explicó a la modelo todas las condiciones de trabajo. Lastimosamente con mi pareja no hice ese video. No hice el video en donde todo quedaba claro. Por eso van 10 años en los cuales no hay claridad y la empresa con la cual uno trabajó más de 2 décadas se fue para la mierda. Así que mi consejo y mi recomendación es acuerdos claros. Uno puede decir hasta misa, pero hay que sacar las pruebas de verdad de quién hace parte y qué responsabilidad tiene cada uno dentro de una compañía. ¿Qué es una compañía? ¿Qué es una documentación legal? ¿Qué es una producción de contenido? ¿Qué es una monetización? Todo súper claro. Y yo le puedo ayudar en esta formación, obviamente tengo mucha experiencia, con mi equipo legal, porque pues durante tantos años he tenido que recurrir a conformar mi propio equipo legal, con un experto en familia, con un experto en civil, con un experto legal, con un experto en penal para poder defenderme de falsas acusaciones. Todo. Entonces, bienvenidos. Ahora, vamos a trasladar esto al modelo de agencia. Vuelvo y le repito, he tenido agencia, he trabajado durante mucho tiempo, he representado a muchos modelos, he representado muchas plataformas y cada vez que hay un problema de fuerza mayor,
Todo se soluciona con las pruebas, con el videocontrato, con el contrato, con todo claro. Si usted va a trabajar y compartir una parte del pastel, trate de que todo esté claro. Cuando usted esa pequeña fracción, sea el 30, sea el 40, sea el 50, lo comparte con la agencia, pero todo está supremamente claro, usted va a tener tranquilidad. Tranquilidad de cuál va a ser las situaciones o el plan A, B o C si algo sale mal. Cuáles son las rutas y cuál es el procedimiento para poder usted reaccionar ante esa negociación. Es una invitación a todas las personas a abrir ese debate, a que no solamente es el chisme, ay, es que esa agencia me engañó, ay, es que ellos no trabajaron, ay, es que no me gustaba cómo conversaban, no. Para eso son los acuerdos son puntuales, claros, somos dos partners negociando un crecimiento exponencial de un negocio. Tú eres dueña de tu negocio, yo soy dueño de mi negocio, la agencia es dueña del negocio. Así que este consejo es trasladar esa información que le estoy dando clave para las parejas, como también para el trabajo, claridad a la hora de trabajar. Reportes gráficos, en video, documentación, contratos, ¿saben? Todo supremamente documentado para poder certificar el trabajo de cada uno de nosotros. Este video creo que lo voy a guardar en mentalidad. Yo tengo una formación muy importante. Al link de abajo se puede encontrar todo sobre mentalidad. Bienvenidos y esto se llamó Una pieza del pastel.